Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide darnos su like acá abajo en la campanita, píquenle. Escúchenle para llegar a más personas desde La Paz. Saludos desde el Angelópolis, Puebla. Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días al Gabinete de Seguridad y al señor gobernador. Presidente de México, el pasado 17 del mes en curso, en la cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, estado de Hidalgo, un grupo de personas irrumpieron violentamente en la madrugada de la planta de Hidalgo de la cementera Cruz Azul. Causaron destrozos y daños y muertos y detenidos. Ante estos sucesos, presidente, busqué a los cooperativistas, se reunieron con este reportero y a nombre de sus socios de la cooperativa, empresa 100% mexicana, le hacen saber que viven un grave conflicto interno provocado por un grupo de abogados y personas con influencias en el sector público con la obscura intención de vender la cooperativa y obtener ganancias ilegales. Aun cuando este grupo disidente no tiene la autoridad legal, han tratado de apoderarse de la empresa mediante el uso de la violencia, la cual ha provocado hasta este momento 10 muertes y daños económicos y patrimoniales a la empresa y socios de la cooperativa. Por mi conducto, señor presidente, le hacen saber que un grupo de socios institucionales velan por la integridad y la sustentabilidad de la empresa y están dispuestos a defender con su vida su fuente de trabajo y de la comunidad que depende de esta. Le entrego a Jesús Ramírez una solicitud que ya le habían enviado, donde apoyándose en la expresión que usted ha dicho que los conflictos sociales de repercusión nacional sean resueltos por el pueblo. Por todo ello, señor presidente, le piden su valiosa intervención para que las partes en conflicto, es decir, 750 socios cooperativistas y el pueblo, decidan mediante una asamblea general el futuro de esta empresa y se designe un representante, si usted así lo desea, de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación al frente del licenciado Adán Augusto López y avalen la decisión colectiva de esta Asamblea General compuesta por los socios. También existe entre los trabajadores de esta cooperativa la esperanza que de esta forma se termine pues esta agonía que lleva años en manos de abogados y jueces que obviamente lo que único quieren es seguir cobrando honorarios y que han costado millones de pesos en detrimento de las familias de esta cooperativa Cruz Azul. Y como segundo punto, señor presidente, le solicitan su apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad y los trabajadores de la Comisión Federal puedan reinstalar el fluido eléctrico dentro de la planta de Tula, porque fue cortada de manera ilegal y las familias pues no tienen para su sustento ni comida en sus mesas. ¿Qué les respondería? Aquí está el documento. Sí, ya tengo conocimiento de ese problema que lleva muchos años. Es un conflicto interno de los cooperativistas. Sin embargo, tenemos que participar, atenderlo. Acabo de estar en Tula y ahí me abordaron, ahí me plantearon el problema. Una de las partes me comentaron lo de la falta de energía eléctrica en la planta. Se trata de un juicio que se tiene en lo legal y hay una orden del juez para no permitir que siga trabajando esa planta del Cruz Azul, la de Tula. Eso es lo que me han informado. De todas maneras, aquí está Adán, secretario de Gobernación. Le voy a pedir que lo atienda este asunto, que hable con las partes, a ver si
logramos conciliarlos, porque es un pleito, como suele pasar, de los líderes, de los de arriba. Y por esos pleitos de los de arriba se perjudica a los de abajo, a los trabajadores. Así se los dije en Tula. Entonces hay muchos trabajadores que no están recibiendo salarios, que no tienen ingresos, que están en una situación muy difícil, pero además ha habido violencia y de manera gangsteril. El sábado antepasado Han querido resolver las cosas con la violencia. Entonces, Adán se va a hacer cargo para llamar a las partes y que haya diálogo, conciliación, que se busque resolver el problema. Ya tiene mucho tiempo, porque es un asunto de corrupción. A veces no se quiere aceptar, pero el dinero, para hablar en términos respetuosos y de género, porque antes se decía que el dinero era el papá del diablo. No, es la mamá y el papá del diablo. Entonces, por la ambición al dinero, Hidalgo lo decía muy bien, lo dijo cuando lo estaban excomulgando. Les dijo: a ustedes, los oligarcas, el único Dios que tienen es el dinero. Y eso es lo que ocurre ahí, la ambición al dinero. Llevan tiempo peleándose por eso, los de arriba, y sufren los de abajo, los trabajadores. Y se benefician otras cementeras. Sí, sí, y son intereses, porque es una planta productiva que muy importante, con muy buenos trabajadores, con muy buenos técnicos, pero están los intereses de grupos. Le vamos a pedir a Adán que se haga cargo de este asunto. Bien, muchas gracias, señor presidente. Esta pregunta se la hago como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y por ello le digo que 17 estados de la República ya aprobaron la presencia del Ejército en las calles. Oaxaca fue el primer estado, y los legisladores de Nayarit ayer dieron su aval para la seguridad pública hasta el 2028. Solo se requiere de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto, pues hizo una gira de trabajo para convencer a los legisladores de los beneficios. Y bueno, pues la pregunta se deriva en 2 puntos, señor presidente. Con esto inicia el restablecimiento del orden nacional de nuestro país, y preguntarle: ¿cambiará la estrategia de seguridad o se mantiene? Pues ya se tienen 17. 17 hasta anoche, sí, hoy deben de votarse 2 más y en la semana. Bueno, a ver si explicas cómo es el procedimiento, porque estas conferencias son diálogos circulares, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta, y es enseñanza, es pedagogía, porque antes no se conocía cómo funcionaba el sistema político mexicano.
si todavía preguntamos, que nos digan los ciudadanos si a cuántos de los 11 ministros de la Corte conocen. Estoy seguro que el 90% no va a alcanzar a conocer ni a la mitad. El 90% de los mexicanos. Ahora, si les preguntamos a ver si conocen a los magistrados, menos. Si conocen a los jueces, si se conoce a los diputados, a los senadores, puede ser que a los del distrito. Y si se conoce quién puede enviar iniciativas para reformas legales, quién las aprueba, cuál es la función del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, quién aprueba el presupuesto público, de quién es el dinero del presupuesto público. Todavía hasta hace poco muchos pensaban que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Pero por qué nos tenían así? Porque les convenía de que se pensara que la política era asunto de los políticos. No te metas, primo hermano, en eso. Tú no sabes. La política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. La economía es asunto de los técnicos, de los economistas. No, es asunto de todos. Pero es que está muy complicado. No, como la mayoría de las mujeres que manejan los presupuestos familiares tan limitados, los administran bien. Eso es la economía. Cómo les rinde, cómo lo estiran y cómo resuelven los problemas de alimentación, de vestido en la familia, de calzado, las necesidades de salud. Entonces, sí es muy importante que se conozca, porque se da por hecho de que ya se aprobó la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que el Ejército y la Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, continúen apoyando en labores de seguridad. A esto se oponen los conservadores, hipócritas, porque ellos usaron al Ejército y a la Marina en su guerra contra el narcotráfico y lo hicieron violando la Constitución, porque no estaba permitido. Ahora que se promueve esta reforma constitucional para que legalmente puedan
ayudarnos las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Ahora, como hipócritas, hablan de que se va a militarizar el país, cuando ellos fueron los que iniciaron la guerra y permitieron masacres y torturas y desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, afortunadamente se logró en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se reformara la Constitución para que nos sigan ayudando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, para proteger a nuestro pueblo. Sin embargo, se requiere que esta reforma, para que sea válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32, de modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Entonces, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber, y al final ya informamos, tantos congresos locales aprobaron, otros no aprobaron, para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera. Si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato, ¿quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad? Estoy seguro que van a decir que sí. Sin embargo, los líderes de los partidos, por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías, pueden decir que no. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero esto es muy interesante. A ver, explican cómo vamos en eso. Por favor. Pues llevamos 19 congresos visitados. Hasta anoche habían votado 17, hoy se prevé que voten Baja California Sur y Durango, y la semana próxima continuaremos con el resto de los estados. La Cámara de Diputados tiene que hacer el cómputo final y emitir la declaratoria de validez para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación, porque las legislaturas locales forman parte del constituyente permanente. Lo que sucede es que antes pues no se les tomaba en cuenta y con trabajo se les avisaba que había una reforma constitucional. Más tardaba en llegar el aviso que llegaban las cartas diciendo que ya estaba autorizada, y ahora sí se está debatiendo en los congresos de los estados y donde hemos estado pues se ha aprobado.
Nos hacen falta estados como Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Zacatecas, que van a estar la semana próxima. Y sobre ese mismo tema de seguridad, señor presidente, descartada cualquier posibilidad de diálogo con la delincuencia organizada por parte de su administración. Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad. Y en el caso de el combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense en el tiempo de Calderón que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia. Y era el secretario de Seguridad Pública. Y además, el hombre fuerte de Calderón. Ahora sí que, ¿qué esperanzas? Sí, la delincuencia estaba metida en el gobierno. Cuando no existe esa separación, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza el gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren. ¿Y qué hacían antes? Pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso, y nunca va a pasar, de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces. Mis amigos, mis compañeros, mis familiares, todos tienen que rendir cuentas. Y sin hacer ningún pacto, ningún acuerdo, no caer en contubernio. Por eso no tienen nuestros adversarios, opositores, autoridad política, porque no actuaron con moralidad y ahora están enfrentando las consecuencias. Entonces, no podemos hacer ningún acuerdo y tiene mucho que ver también con la estrategia. Dicen, ¿no va a cambiar la estrategia? Claro que no.
¿Y por qué no la voy a cambiar? Primero, porque estoy convencido, absolutamente convencido, de que la paz es fruto de la justicia. Estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, porque algunos así creen. Yo sostengo de que todos los seres humanos somos buenos y son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Yo creo en el ser humano, creo en la bondad de la gente. Pero imagínense si no hay oportunidades, si los jóvenes son discriminados, no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Al contrario, se les discrimina, como lo hicieron los gobiernos pasados. Incluso hasta rectores de universidades. Una vergüenza que un rector de la UNAM haya hablado de los ninis exsecretaria de Salubridad, que ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Nada más tacharlos, etiquetarlos de ninis. ¿Y quiénes son los que más pierden la vida en todo lo relacionado con la violencia? Los jóvenes. Acabamos de ver un informe que presentó hoy el INEGI sobre violencia. A ver por qué no ponen sobre las causas de muerte. Me gustaría, bueno, esta es interesante. Esto es de hoy, del INEGI, porque tiene que ver con tu pregunta. Sí. Estos son homicidios. Aquí entramos nosotros. $18, ¿verdad? Ustedes alcanzan a ver. ¿Es lo mismo de la de arriba? A ver si se... así. Aquí entramos. Esto es INEGI. Mire cómo venía subiendo. ¿Qué año es este? 18 los padres. Aquí venía. Este es homicidios. Aquí nos lo dejaron. Si no funcionara la estrategia, si no hubiese funcionado la estrategia, esto se iba a proyectar para acá. Sí, arriba. Entonces, ¿qué pasó? Aquí detuvimos y aquí empezamos a bajar, que es el año pasado, porque el INEGI se tarda, porque ven carpeta por carpeta. Aquí no hay cifra negra. En el caso de homicidios, robo de vehículo, por lo general,
el dato se ajusta a la realidad. En cambio, robo, secuestro, violaciones, sí hay cifra negra, porque no siempre se denuncia. En el caso de homicidios se tiene que hacer. 1000 menos, pero todavía en el 22 vamos abajo, va para abajo. Esa es la estrategia, por lo que estás planteando. Pero hay otro dato, a ver, ¿por qué no ponen, que me llamó la atención, sobre las causas de fallecimientos? Mire, este es 21, ¿verdad? Los dos. 21. COVID. Pero miren el segundo. Infartos y problemas del corazón. Es en primero, en general, ya pasando el COVID. Es causas de muerte. Pero esto es en general. Ahora vamos, causas de muerte por edad. Miren, del 15 ¿a qué? A 34. Violencia, en primer lugar. Entonces, esto es lo que se está atendiendo. Por eso son las becas, por eso es el programa de jóvenes construyendo el futuro, por eso la atención a los jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la estrategia? Tenemos que seguir ayudando a la gente para que tenga oportunidad de mejores ingresos, mejores salarios, que los jóvenes tengan garantizado el estudio, tengan garantizado el trabajo, que el presupuesto se destine a los más necesitados, que no sea como antes, que el presupuesto iba a parar a los de arriba. Imagínense la barbaridad y la gran injusticia que significó el FOBAPROA. Viene una crisis como la que enfrentamos ahora, crisis económica por la pandemia, y en vez de rescatar a los de abajo, toma Zedillo la decisión de rescatar a los de arriba y convierte las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública. ¿Por qué no se rescató a los campesinos y a los obreros y al pequeño comerciante y a los integrantes de las clases populares? ¿Por qué a los de arriba? ¿Y saben cuánto hemos pagado por esa enorme deuda? 2 billones de pesos. ¿Y cuánto debemos? Lo mismo que costó el rescate, 1 billón. O sea, en total estamos hablando de 3 billones año con año. Hay que incluir en el presupuesto 30, 40 mil millones de pesos solo para pagar intereses del FOBAPROA. Estamos hablando de más del doble
de lo que tiene de presupuesto al año Baja California Sur, lo que se destina del presupuesto solo para pagar intereses del FOBAPROA. Y este señor Cedillo, desvergonzado, todavía va a dar clases de economía a Europa diciendo que estamos mal, que somos populistas, porque se apoya al pueblo. Y Calderón hablando de democracia allá en Europa, se juntaron los dos, cuando él sabe perfectamente No es nada. que se robaron la elección presidencial del 2006. Ayer estaba yo viendo de que Claudio X González está convocando a una manifestación el día 13 de noviembre, porque según él se va a destruir el INE. ¿De cuándo acá resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes? Pero son muy cínicos, cretinos. ¿Y saben cuál es el peor de los males? Que hay todavía mucha gente que les cree. Y como son fifís y hay cierto aspiracionismo en algunos sectores de clase media, ahí van detrás de los fifís, porque ellos quieren ser fifís también. Toca, baja, tú.